En el departamento. Muy buenos días. Buenos días para todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy en la conmemoración de este Día de las Minas Antipersonas y de las víctimas fatales y heridas que han dejado estos elementos explosivos improvisados o minas antipersonas. Primero déjeme decirle que las minas antipersonas fueron empleadas desde la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta el 18, luego en la Segunda Guerra Mundial, luego en la Guerra Fría, y luego este elemento de guerra es empleado por diferentes ejércitos. Antes para detener los avances de los vehículos para su defensa y luego para el avance de las tropas de infantería a regiones o áreas para protegerlas sobre el avance de esta infantería. Luego fueron adoptadas por grupos irregulares en países tercermundistas donde hay conflictos de mediana y baja intensidad. Aquí en Colombia, los grupos armados ilegales los emplearon y desde 1990 hasta 2025 tenemos un total de 12.450 víctimas de estos artefactos de explosivos improvisados o mal llamados minas antipersonas, empleados tanto por el GAOR como por el ELN y también por disidencias también como las FARC. Las secuelas que dejan precisamente en las víctimas cuando son impactados por un arma como esta. Mire, el impacto psicológico y moral hacia las personas que están afectadas por estas minas es supremamente grande. ¿Por qué? Porque detrás de ese soldado, detrás de ese civil, y déjenme darles unos porcentajes, es que del 100% de las personas afectadas por artefactos explosivos improvisados o minas, el 59% son miembros de la fuerza pública y el 41% restante son de población civil. Y el 41%, el 40% son de niños, niñas y adolescentes que han caído en estos artefactos explosivos improvisados. La secuela es grande, porque detrás de cada ser humano que está afectado por esta mina, viene un problema supremamente grande. Uno, psicológicamente, afecta a una familia, porque detrás de esa persona que cae en este aspecto, hay una familia. Hay una afectación psicológica, hay una desmoralización, hay una afectación a la salud. ¿Por qué? Esto vamos a hablar de costos. Una mina antipersona, un artefacto explosivo improvisado, tiene un valor de no mayor de $1, por ejemplo, porque se hace con PVC, explosivo artesanal, con puntillas, es decir, pero el desarmar o desactivar un artefacto explosivo improvisado vale más de 4 millones de pesos. Es decir, estamos hablando entre 200 y $500. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sembrar una mina es muy sencillo, pero ¿qué hay detrás de sembrar esa mina? Hay una afectación a un ser humano. Están prohibidos por el Convenio de Ginebra, están prohibidos el empleo de armas no convencionales como estas. Entonces, lo que tú decías, el impacto psicológico y moral es muy duro. Sobre todo porque hay campesinos que todavía en el país viven en una situación de zozobra porque no se ha podido despejar zonas afectadas o infectadas por los artefactos explosivos improvisados. ¿Cuáles son los departamentos más afectados? Son Antioquia, Nariño, Cauca y Santander. Antes teníamos el sector del Putumayo, pero pues el trabajo de la fuerza pública y diferentes entidades de defensoras de derechos humanos y derechos internacionales humanitarios han hecho una labor extraordinaria en el país en el levantamiento de esos artefactos explosivos improvisados. Doctor Coronel, si bien Casanare ha venido en un proceso de certificación en algunos municipios, también hay algunos que no han podido precisamente lograr esa certificación. El año pasado se conoció un área bastante extensa de minado. ¿Qué podemos decir precisamente de este sector? Si ya se logró recuperar o todavía quedan quizás de pronto minas en algunos sectores que de pronto no hayan aún todavía sido hallados ni por la población civil ni de pronto por la misma fuerza pública. Bueno, mire, hablando de nuestro departamento del Casanare, el departamento del Casanare es uno de los departamentos menos afectados por los artefactos explosivos improvisados.
El año pasado tuvimos una certificación de municipios libres de minas antipersonas, como fueron Atocorozal, de Ariporo, traídos esas certificaciones por el gobierno norteamericano y por los grupos de antiexplosivos del ejército, los grupos ESDE, que son los que hacen el levantamiento de estas áreas afectadas por estos artefactos explosivos improvisados. Hay unos municipios que debido a las diferentes operaciones que ha adelantado de estabilización, la Brigada 16 en el norte del departamento, fueron encontrados en un campamento allí en el sector de Sácama La Salina, unas fábricas artesanales para hacer estos elementos, estas minas antipersonas y granadas improvisadas para afectar tanto a la población civil como para el ejército. Entonces, tenemos esta afectación. Si hay una fábrica en el sector del Sinaí, como se encontró, pues no podemos descartar que de pronto en estos municipios pues exista unas áreas afectadas por elementos de estos artefactos explosivos improvisados. ¿Cómo conocer e identificar precisamente ese tipo de minas que son sembradas por estos grupos ilegales? Bueno, eso es muy complejo. Hay regiones donde los mismos grupos armados ilegales que las emplean advierten a la población de que hay una zona que se encuentra infectada por esos artefactos, otras veces no. Entonces es muy complejo a veces usted encontrar un artefacto de estos que se encuentra sembrado en la tierra. ¿Por qué? Porque esto es como decir un elemento que se camufla también porque es hecho con PVC, con explosivo, que a veces para los mismos grupos es difícil de ubicarlos con los diferentes empleos de detectores de metales o con los empleo de los animalitos, los perritos que tenemos entrenados que hallan esos explosivos. Pero desafortunadamente mire que los niños han caído en las minas porque ellos salen jugando por diferentes áreas y encuentran estas minas y inmediatamente lo que le pedimos nosotros a los padres de familia, a los niños, a la población civil que encuentre de pronto una sospecha, inmediatamente tome comunicación con el ejército y no vaya a coger esos elementos, porque a veces también hay granadas convencionales que las dejan, como decimos en el argot militar, trampeadas, que nada más es moverlas y se van a explotar. Entonces, por favor, no vayan a manipular esos elementos explosivos. Ese es el primer consejo. 2, si ustedes tienen conocimiento de que de pronto tienen una área infectada por estos elementos, informe inmediatamente al Ejército Nacional que ellos tienen los equipos necesarios para el levantamiento de estos artefactos explosivos improvisados. Recordar las líneas de atención, línea antiterrorismo. La línea antiterrorismo y las del Gaula también, gracias por la pregunta, porque desafortunadamente seguimos cayendo en las diferentes mal llamadas de grupos armados ilegales a su celular para generar miedo, zozobra y extorsionar a las personas por los celulares. Mire, si usted recibe una llamada de un grupo armado que lo va a extorsionar, informe inmediatamente. No se quede callado. No guarde ese problema para sí solo, no lo guarde. Informe a la autoridad correspondiente. Acérquese a la policía, acérquese a la fiscalía, acérquese al ejército, acérquese a la Defensoría del Pueblo. Mire el problema que tenemos ahorita, porque de pronto las personas asustadas van a cumplir una cita en otro departamento para que lo citan allá a una reunión, grupos armados ilegales. Nadie garantiza la seguridad, porque aquí estamos hablando es con delincuentes, con asesinos, con terroristas. No cumpla esa cita. Informe más bien al ejército y a la policía para que se efectúe la denuncia y ellos, la fuerza pública, por medio de estas denuncias, pueda llevar a cabo estas operaciones de estabilización. Coronel, y precisamente ustedes habían recibido ya alguna denuncia formal de este caso que pues involucra a estas 5 personas en el departamento de Casanare, porque los señalamientos del ELN son bastante delicados, son bastante fuertes, y también pues el hecho nada más de asistir allí ya se podría tener como un precedente ya de hecho delictivo, el hecho de acudirle a una cita a un grupo armado ilegal. Y desafortunadamente y tristemente no teníamos conocimiento que estas personas estaban siendo víctimas de estas llamadas extorsivas por parte de grupos armados ilegales. Y esto es complejo porque ¿cómo vamos a actuar
Si no nos avisan, no nos informan, no podemos actuar. Entonces, mire, esos grupos no van a dejar de llamar a los ganaderos, a los comerciantes, no los van a dejar de llamar. Incluso la delincuencia común se aprovecha y se hace pasar por estos grupos armados ilegales y en Río Revuelto cosecha de pescadores, ¿sí o no? Subienda de pescadores, es que se dice. Bueno, entonces no siga las instrucciones que les dan por un celular. Ahora bien, si lo cita un grupo armado ilegal, ¿qué garantías de seguridad va a tener una persona? ¿Ustedes creen que les van a respetar la vida o algo? Es que ese es el riesgo. Yo no puedo salir a cumplirle a un grupo armado ilegal que no tiene Dios, ley ni patria, que en cualquier momento puede hacer cualquier afectación a la vida de esos seres humanos que se encuentran allí. Por eso hacemos el llamado, si está en manos del ELN, que le respeten la vida. Si está en manos del GAOR, que le respeten la vida, pero que vuelvan al seno de sus familias y nos los devuelvan al Casanare. Son hijos del Casanare y aquí el señor gobernador ha sido claro. Vamos a hacer lo imposible porque esas personas retomen al seno de sus familias. Vamos a hacer una velatón, vamos a hacer llamados a organismos internacionales para que sirvan de veedores entre un grupo y el otro para saber realmente dónde están nuestros casanareños. Coronel, hay quienes manifiestan que se ha vuelto muy de costumbre precisamente estos pagos o esas famosas vacunas al norte del departamento, que incluso son muchos los empresarios ganaderos que acuden a hacer estos pagos. ¿Qué conocen ustedes realmente de ese incremento de cifras de pagos de extorsión en el departamento de Casanare, que pues bien ya ustedes lo han dicho en muchas ocasiones, se convierte también en un delito pagar porque sostiene financieramente a los grupos ilegales y hacen que permanezcan vigentes sembrando esa zozobra en la población? Se lo acaba de decir, Claudia. Es un delito. Cuando usted va a pagar una extorsión o le va a dar dinero a esos grupos armados ilegales, eso es un delito. Es un delito, no lo hagan. No lo hagan. Acudan a la fuerza pública. El camino del bien es el único que queda aquí. Usted no puede ir ni para la derecha ni para el camino del bien es la institucionalidad. Confíen en la institucionalidad. Mira, que hay un tema muy importante y es que ustedes tienen conocimiento de que el GAOR ha venido haciendo sus pinitos para poder entrar al departamento del Casanare y uno de los principales sectores afectados es el norte del departamento, porque realmente la única frontera que existe es el río Casanare con Arauca, donde el conflicto armado es supremamente delicado y complejo. Entonces esas estructuras armadas no les queda muy difícil entrar a nuestro departamento. No obstante, la Brigada 16, la octava división, con esas operaciones que está haciendo hacia el norte del departamento, pues ha permitido con estas operaciones de estabilización mantener al borde de nuestro departamento esos grupos armados ilegales. Entonces, cuando un grupo armado ilegal va a llegar a una área, ¿qué necesita? Recursos, porque la guerra necesita dinero. Dinero. Mantener un ejército necesita dinero. Entonces, estos grupos armados ilegales que quieren hacer sus pinitos acá en el Casanare, lo que tienen que hacer es buscar los recursos para poder mantener la guerra. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la extorsión. Entonces vemos aquí afectados el norte del departamento de Boyacá, el sur del departamento de Boyacá y el norte del Casanare, es decir, el ABC. Acuérdense en el ABC, la frontera entre Boyacá, Arauca y Casanare. El Frente 28, Antonio Medina, al hacer sus pinitos acá, empieza a extorsionar a todo el mundo. Porque tiene que mantener la guerra, tiene que mantener primero la zozobra, terror en la población y mantener el financiamiento. Entonces, ¿cómo lo hace? Por la extorsión, allí, creando líneas de narcotráfico y extorsión. ¿Qué ha podido ustedes conocer directamente de los familiares frente a la asistencia de ellos a este lugar? Porque pues ya se conoció ayer por parte de el mismo representante Jairo Cristancho, que decía que pues era precisamente llamadas extorsivas por este grupo del Frente 28, pero pues también uno explica, él dice que iban solo con 200.000 pesos. ¿Quién va a ir a cumplirle una cita a el Frente 28 o a Antonio Medina si es una solicitud de extorsión? ¿Quién va a ir a presentarse donde Antonio Medina sin plata? Mire, yo escuché las declaraciones de nuestro representante y pues me dejó preocupadísimo porque realmente
Entonces, ¿a qué sí te van a cumplir? Porque si supuestamente van a extorsionarlo y llevan 200.000 en el bolsillo, pues a mí se me hace muy rara esta situación. Pero esta es lo que nos queda de experiencia como lección aprendida de que ningún ciudadano puede jugar con su integridad a ir a cumplirle citas a grupos armados ilegales en Arauca. Mire, ciudadanos, nadie le garantiza su seguridad ni su vida, porque son terroristas. No se confíen en eso, no cumplan. Denuncien. Claudia, hay que denunciar. Mis queridos periodistas, invito a la población a que denuncien. Está la línea 147 del Gaula, de Ejército, está el Gaula Policía, está la BD16, está el Comando de la Policía. Si no tienen confianza, pues acérquense a la gobernación, que nosotros somos articuladores con la fuerza pública, pero no les cumplan cita a los delincuentes. Usted lo dijo, Claudia, es un delito alimentar la guerra. Hacerle apología al delito, ir a pagar una extorsión, con ese dinero van a matar a alguien. O sea, si usted está haciendo apología al delito, si va y paga. Coronel, esto prende malas alertas en el tema de orden público en el departamento de Casanare, porque si bien hay muchos que manifiestan, que dicen que van a pagar a Antonio Medina, que son citados en el otro departamento, pero también se ha escuchado de que ha tomado mayor fuerza el ELN en el departamento, incluso al norte, donde no tenía tanta presencia. Históricamente tenemos afectaciones por redes de apoyo al terrorismo, como se conocían antiguamente, de la José David Suárez y de la Adonai Ardila Pinilla, sobre la cordillera que nos limita con Boyacá. Pero ustedes escucharon, ojalá hayan escuchado las declaraciones que dio o el conocimiento que dio alias Pescado al otro lado en Arauca, que le dijo a la población y amenazó varios municipios de Arauca y de diferentes departamentos como Casanare y Arauca, que el que le fuera a pagar al ELN le tenía que pagar a él también. Entonces mire qué complejo es esto. Y ahí la gravedad de los casanareños. Exactamente, nosotros estamos entre dos fuegos, entonces si va a pagarle al ELN, alístese, porque si no va a ir, pues usted va a ir a hacer apología al ELN del delito allá a pagar, pues alístese, porque tienen que pagarle también a Antonio Medina y a alias Pescado allá, porque si le paga al Gaor, le paga al ELN, si le paga al ELN, tiene que pagarle al Gaor. Ellos fueron claros y dijeron eso, son delincuentes. Pero también se ha conocido en otros comunicados del ELN cuando ha justiciado a personas que ellos mismos lo confirman por ser redes de apoyo del Frente 28. Es que hay una guerra entre el ELN y el Gaor. Lo vemos desde Santander, que se extiende también hacia Arauca, se extiende hasta el Cauca, porque todo eso es un globo, eso es como una bomba que usted presiona aquí y se infla por acá, presiona acá y sale por allá arriba para otro lado. Entonces, esta situación compleja entre las riñas que existen entre dos grupos armados ilegales y terroristas, pues desafortunadamente la población civil queda en la mitad. Ese es el problema, la población civil queda en la mitad de estos conflictos. Coronel, si bien se han dado varias capturas en el departamento que han pues desarticulado un poco la red de apoyo de alias Antonio Medina, ¿cómo se encuentran realmente las estructuras en Casanare? Mire, ahorita en el Casanare, gracias a las operaciones de la octava división de la Brigada 16, los grupos armados ilegales, como la que tú dices, la Antonio Medina, está en apoyo del Gaor en Arauca. O sea, por la misma conflictividad que tienen entre ellos, están en apoyo directo de los otros. No obstante, como usted dice, quedan milicianos atrás, ellos no dejan los territorios solos, siempre dejan milicianos atrás, y pues siguen afectando la parte económica y la extorsión, como tú dices, quedan estructuras atrás, de pronto no armadas, pero sí que continúan con esa cadena de extorsión, de mantenimiento de las líneas de comunicación hacia los frentes. Eso todavía queda. Tenemos informaciones de que no están dentro del departamento, pero sí están muy cerca a los límites del río Casanare. Hace unos días se tenía la presencia de una mujer que pues venía precisamente, según información de inteligencia, con un objetivo especial, que era el de generar un atentado terrorista en el departamento de Casanare, más exactamente en el municipio de Yopal o Payariporo. Decían que venía acompañada de dos hombres. Dicen que ella salió del departamento. ¿Qué se conoce de esta, precisamente de esta articulación que tenía previsto para poder atentar en el departamento de Casanare?
La amenaza es continua, se lo acaba de decir, hay informaciones de que quieren atentar contra las instalaciones de la fuerza pública, ya sea contra la Policía Nacional, la Gobernación o la Brigada 16. Usted tiene conocimiento, está claro que estos grupos no van a desistir de poder hacer un atentado terrorista en nuestro departamento, pero ya se están tomando las medidas necesarias para evitar cualquier situación. Y de allí está, de pronto, la intención de poder mover el terminalito del sitio donde se encuentra, que no solo afecta la movilidad de la vía normal, de la marginal de la selva, y el trancón que se forma allí de vehículos, sino también por medidas de seguridad, Claudia, porque nos parquean un carro allí bomba y se van a ver afectados no solo el ejército, sino la población civil alrededor. Coronel, hemos recibido información de la comunidad del municipio de Támara, donde manifiesta que se registra una presencia de riesgo para los habitantes, sobre todo en el sector aledaño a una escuela. Dicen que hay instalado unos cables como precisamente que estarían alimentando quizás un artefacto explosivo, que hace más de una semana dieron aviso incluso a la Secretaría de Gobierno del municipio de Támara, a las autoridades, pero que hasta la fecha, nos mencionaban ayer, no ha sido posible la presencia para la revisión de esta instalación y poder así desactivar o descartar que realmente se trate de un artefacto explosivo. ¿Qué información han recibido ustedes de pronto en las últimas? Hasta ayer tuve conocimiento de supuestamente la presencia de un artefacto explosivo. Al parecer está en una parte alta de un árbol. Entonces ya la Brigada 16 va a hacer lo respectivo con su equipo de antiexplosivos. Esto es delicado porque no podemos llegar, las tropas no pueden llegar directamente hacia los sectores porque puede ser también una emboscada. Usted sabe que esto se maneja con estratagemas, entonces esto va progresivamente. Lo que sí le pedimos a la población, porque es un sector donde es recurrente el paso de niños porque está cerca de una escuela. Entonces ya se van a tomar las medidas necesarias para verificar esto, verificar que no sea un señuelo, que de pronto vayan la tropa y vayan a ser emboscadas o vayamos a tener alguna afectación. Pero ya en este momento la fuerza pública está enterada y se van a tomar las medidas necesarias. ¿Han podido conocer ustedes de pronto cómo está implementado esta conexión que podría, porque todavía no se tienen firmes si es un artefacto, pero sí podría tratarse de él? La mayoría de minas que fueron empleadas en las partes altas, porque eso fue una táctica empleada por los grupos armados ilegales de ya no enterrarlas, porque pues teníamos los perros, ya se hacía, tuvimos una época en que utilizábamos el palo de ciego, le decíamos bastón de ciego, y era que el soldado antes de caminar con un palo iba oprimiendo donde iba a colocar su pie, iba avanzando. Mire lo complejo que es esto. Entonces, ya al ir avanzando, entonces el enemigo las colocó en las partes altas, donde va a tener mayor radio de acción de afectación hacia la tropa o a lo que ellos quieran afectar, y la mayoría de estas es ya sea por presión, hay un elemento de presión, por control, porque la mayoría es por control, con un flash, una cámara, un celular, puede hacer, o también por un cable guía que de pronto tengan para explosionarlo. Es muy complejo esto porque hay muchas maneras de activar un artefacto explosivo de estos. Puede ser por cable, puede ser por fotocelda, puede ser por mercurio, burbuja de mercurio, por alivio de tensión, por presión. Hay varias formas de explosionar esto. Si hay cables, de pronto es por parte de batería. Alguien que vea pasar la tropa o algo, lo puede conectar un cable a 50 metros y un flash de cámara puede activar ¿En qué vereda exactamente de Támara estaría esta situación? Eso está esto está cerca de la escuela de... Espérate. Se me fue el nombre de la vereda. Es la de Llano. Bueno, está cerca de la escuela de una ahí cerca de Támara. Y ahí precisamente
precaución que deben de tener las autoridades para no ser precisamente emboscados en la desarticulación de este artefacto? Eso es lo más importante, es mantener la integridad de la fuerza pública, de la población civil. Lo que sí le pedimos a la población que antes de que llegue la fuerza pública no se acerque a ese artefacto explosivo improvisado, eviten llegar a él, eviten manipularlo y esperar a la desactivación o a la verificación. Conservar la calma. Es lo fundamental. ¿Estarán de pronto en aviso o en coordinación con la institución educativa quizás para que de pronto en el momento que vayan a realizar esta actividad también quizás no envíen los estudiantes a la institución? Sí, mire, nosotros ayer cuando me enteré de la situación, inmediatamente informamos de esto a los comandantes de las diferentes fuerzas para poder verificar. Eso tiene un protocolo que hay que seguir para poder no nosotros tener afectaciones por esos artefactos o una emboscada como tú dices.